No, lo dijo Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar. Igual que vayan poniendo cualquier pregunta en el chat, pueden allí pues o alzar la manito. Iremos, iremos respondiendo si es posible cualquier cosa. Si no, pues ahí sobre todo es un diálogo, ¿no? Queridos hermanos y hermanas, vamos a tratar el último tema. Como había dicho ya, pues hemos profundizado más o menos en algunos temas de, de importancia, pienso que es al inicio. Veamos algunos temas y este último que he querido tratar es la conversión de Saulo y también cómo termina el libro ya hasta el capítulo 28. Entonces, un poquito vamos a trabajar la conversión de Saulo y veremos luego, pues, cómo termina el libro, ¿no? Cómo termina este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí yo, pues, por mí, esta sería la última clase que tendría con ustedes. Bueno, conversión de Saulo. Estamos en el capítulo 9, versículos del 1 al 30. Entonces, Saulo es presentado como uno de los espectadores que aprobaban el asesinato de Esteban y como un perseguidor de la iglesia. Así es como antes de la conversión, pues era un soldado, era alguien que estaba de acuerdo entonces con con la muerte de Esteban. Y he querido poner aquí un cuadrito, dicen que está en España, en España, en Valencia, aunque está en el Museo del Prado, dicen ahora, pero es de 1500, del año 1500, y se ve, ¿no? Aquí un poco, pues, cómo el artista da, da la impresión a través de los personajes, como que hay una venganza, una ira en la lapidación de San Esteban. Mientras él oraba, fue apedreado. Y, y Saulo estaba de acuerdo, según Hechos de los Apóstoles. Seguimos. La historia de su conversión. Entonces seguimos en el capítulo 9. La historia de la conversión coincide más o menos con lo que el propio Pablo nos dice en Gálatas, en la carta de él, sobre su forma de perseguir a la iglesia y su conversión. He querido poner igual un cuadrito, pues, para que nos vaya iluminando las escenas, ¿no? La conversión de Pablo. Antes se llamaba Saulo, luego se llamará San Pablo. Entonces, he querido poner el texto allí entonces de Gálatas 1, del 11 al 24. Pablo es llamado por Dios. Quiero que sepan, dice, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia,
de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Y por causa mía glorificaban a Dios. Son las palabras entonces de San Pablo. En Hechos es Jesús resucitado quien se aparece a Saulo en el camino de Damasco. Así como, así como veíamos también la imagen al inicio. Esto está en el capítulo 9, versículo 5. Entonces, el encuentro es con Cristo, ¿no? Él tuvo ese encuentro con Cristo mismo, la persona de Cristo resucitado. Cristo resucitado, por eso está el, como la transfiguración, ¿no? Vemos en esta fotito, en esta imagen, pues como en las representaciones que hacen cuando es la transfiguración. Bueno, el detallado relato de la visión de Saulo en el capítulo 9 tiene como modelo a las visiones del profeta Ezequiel, que recibe una misión divina para con el pueblo de Israel. Entonces se parece a Ezequiel. Este, el autor de los Hechos de los Apóstoles como que, como que toma algunas versiones del Antiguo Testamento y lo plasma en esa conversión de Pablo, ¿no? Vemos en algunos momentos que se como que ha tomado de algunos textos del Antiguo Testamento para darnos a conocer en esa composición, pues, cómo es ese encuentro de Pablo con el Señor, así como Ezequiel dice en este momento, ¿no? Como Ezequiel, veamos más adelante con quién más compara o a quién se asemeja los relatos de Lucas en los Hechos. A ver, seguimos. Ezequiel también, ¿no? De lo que, Ezequiel 1, 27, 28. Entonces aquí tenemos eso tomado también del comentario bíblico, ¿no? Del comentario, del libro del comentario bíblico. Entonces, esta parte igual, ¿no? De Ezequiel. Dice la Biblia, de lo que parecía ser su cintura para arriba, vi que brillaba como metal bruñido, rodeado de fuego, y de allí para abajo vi algo semejante al fuego. En su alrededor había un resplandor parecido al arco iris cuando aparece entre las nubes en un día de lluvia. De esta manera se me presentó la gloria del Señor. Al verla, me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Eso es lo que pasó en Ezequiel. Entonces, algo similar sucede con San Pablo, ¿no? En la conversión. Él está rostro en tierra. Del mismo modo que Dios llama a Jacob en Génesis 46:2. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Entonces, tiene una similitud al Antiguo Testamento, lo que plasma San Lucas, ¿no? Entonces, he querido poner ya en estas diapositivas, pues he ido poniendo algunas figuritas que nos vaya iluminando. Este, Jacob, pues en esa imagen está jovencito, pero
con, con un corazón grande capaz de ser ese misionero para el Señor, así como San Pablo. Seguimos. El Señor llama a Saulo por su nombre y se identifica como Jesús, a quien tú persigues. Le dice que entre en la ciudad de Damasco, donde se le dirá lo que tiene que hacer. Entonces aquí he querido poner esa imagen igual, ¿no? Ahí vemos este, ese encuentro, el destello de la luz que él ve y queda ciego en el camino. Entonces es el encuentro con Jesús. Otros precedentes del Antiguo Testamento incluyen las escamas que caen de los ojos de Saulo, hecho que recuerda la curación de Tobit. Tobit 11, 10, 15. También aquí, ¿no? Voy a leer lo que dice la Biblia entonces sobre Tobit. Y se puso a llorar. Tobit también se levantó y a tropezones llegó a la puerta del patio. Tobías corrió hacia él, llevando en la mano la hiel del pez. Sopló sobre los ojos, lo abrazó y le dijo: Padre, ten confianza. Le puso el remedio, esperó y luego con las dos manos sacó las escamas de los ojos. Tobit abrazó a su hijo y llorando le dijo: Ahora te veo, hijo mío, luz de mis ojos. Y añadió: Bendito sea Dios, bendito su gran nombre, bendito todos sus ángeles, bendito sea su nombre para siempre, porque me castigó, pero tuvo piedad, y ahora veo a mi hijo Tobías. Una bendición, igual pues Saulo está ciego y alguien le ayuda para que, para que recobre la vista, ¿no? Vamos a ver entonces en las siguientes diapositivas. Aquí he querido poner pues una imagen de esa del Antiguo Testamento, cómo le quitan las escamas de los ojos a Tobit. En Hechos vemos claramente que la conversión de Saulo es completa, con su incorporación a una comunidad y en particular a través del misterio de Ananías. Cuando Ananías pone sus manos sobre Saulo, lo hace expresamente para devolverle la vista y para que reciba el Espíritu Santo. Entonces, aquí pues igual he puesto esa imagen pequeñita, pues recordando cómo alguien le ayuda a Saulo, ¿no? Sin embargo, el gesto tiene aquí otro significado especialmente relevante: encomendarle una misión. Saulo es bautizado después de un ayuno de 3 días. A continuación tomó alimento. Ambas acciones pueden aludir al ayuno prebautismal y a la Eucaristía postbautismal. Entonces, postbautismal, que se practicaba en la iglesia primitiva. Luego pone una cita ahí de San Justino, mártir. Dice: su ceguera y la recuperación de la vista son un símbolo adecuado del efecto del bautismo, que a menudo era llamado iluminación. Iluminación. Bueno, entonces, como anécdota, a ver si es que está. Aquí está, ¿no? Como, no sé si ya compartí con ustedes, yo suelo compartir cuando hay cursos prebautismales, pues les voy contando, ¿no? Como en las iglesias antiguas, aquí en Quito hay en algunas parroquias, la, la pila bautismal tienen a la entrada de la iglesia, en un costadito. En las iglesias antiguas, pues, tienen una especie de capillita, ¿no? Una pequeña capilla. Y allí es la pileta bautismal con un propósito, con una catequesis, ¿no?
recordando que para ser miembro de la iglesia, para participar en la misa, primero tiene que bautizarse. Primero tiene que bautizarse y luego entra ya a formar parte de esa iglesia y de ese banquete que es la Eucaristía. En algunas iglesias de aquí de Quito se ha visto esa catequesis y que lo practicaban, ¿no? Que lo practicaban, pues recordemos, aquí en Ecuador estaba conquistado igual que en muchos países por los españoles y que al inicio pues tenían esa concepción, ¿no? Esa enseñanza. Incluso pues ya metiéndonos en otras cosas de historia, pues con los indígenas fueron muy drásticos, muy duros, y estaba la duda si tenían alma o no tenían alma y no sé qué. Pues bueno, pero eso ya es parte de la historia, ciertamente, pero es otro tema. De todas formas, pues sí, vale la pena recordar un poquito, ¿no? Eso como una catequesis es bueno. Me hizo recordar pues esto que pasa igual con Saulo. Entonces, tiene ese sentido, ¿no? Que está ciego, recobra la vista y después es parte de la luz de la Eucaristía. Bueno, en Gálatas habla Pablo al mismo tiempo de su conversión y de su misión de predicar a Cristo. Recibió ambas gracias a la vez. ¿Cuáles son? La conversión y la misión de predicar, ¿no? Entonces son dos gracias que recibe. Inmediatamente tras su conversión en Hechos, Saulo empieza a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos, pues, la meta de un predicador, la meta de un misionero es dar a conocer a Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego también dirá, y que murió y resucitó, ¿no? Y luego dirá también, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Es un hombre apasionado, es un hombre realmente que ha hecho mucho bien en la iglesia y que nos ha dejado pues gran parte incluso del Nuevo Testamento, gran parte de, de escritos, ¿no? Cartas, las cartas e incluso algunos vean cuando uno estudia un poquito teología, pues dicen que Pablo escribió antes que los evangelios. Las cartas de San Pablo son escritas antes que los evangelios. Es decir, los evangelistas se basaron en las cartas de Pablo para componer los escritos de los evangelios. Entonces, eso también es bastante interesante, ¿no? Seguimos. Pasado un tiempo, los judíos de Damasco reaccionan contra la predicación de Pablo y tratan de quitarlo de en medio. Los discípulos le ayudan a escapar. Eso vemos en el versículo 20. En Jerusalén ocurre lo mismo y Pablo marcha a Tarso. Entonces eso es lo que va sucediendo. Y aquí he tomado pues una imagen y dice aquí, vigilaban las puertas de la ciudad con la esperanza de atraparlo y matarlo. Pero Saulo se enteró de sus planes. Ya empieza aquí ya las persecuciones, ¿no? Un poquito ya, y ya se empieza a crear lío, como dice el Papa Francisco. Dijo a los jóvenes, creen lío, pues él empieza a hacer lío y ahí va, ¿no? Bueno, todo esto establece un modelo que se repite continuamente en la segunda parte de los hechos. Pablo va a una ciudad, entra en la sinagoga y empieza a predicar el Evangelio de Cristo. Al principio consigue cierto éxito, pero después se va consolidando una oposición y eventualmente lo expulsan de la ciudad. Se dirige a otro lugar y vuelve a empezar. Así cumple las palabras de Jesús en Mateo 10:14. En cada lugar deja Pablo tras de sí un pequeño pero fiel grupo de conversos que formarán
el núcleo de la iglesia en esa ciudad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Pues así como a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán, ¿no? Muy bien, aquí vamos a la segunda parte ya a la segunda parte de nuestro tema. Estaba viendo si hay mensajes, pero no hay mensajes. Bueno, Hechos, los Hechos 1:8 presentan el plan divino de evangelización. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí he querido poner pues una imagen de San Pablo llegando a Roma. A Roma llega en calidad pues de encadenado, de perseguido, y él había apelado al rey, que ya veremos más adelante. Entonces había apelado al rey y, y ya veremos cómo termina también este libro de los Hechos de los Apóstoles. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Recordemos que, recordemos que el centro del mundo es Roma en ese tiempo, ¿no? El centro del mundo es Roma en ese tiempo. Altercado en el templo. Ya entramos entonces en el capítulo 21 ya. Recordemos, es hasta el 28 de este libro. Pablo es agredido en el recinto del templo por una chusma incitada por algunos judíos de Asia, es decir, Éfeso, que le acusan de hablar contra el pueblo, contra la ley y este lugar, es decir, el templo. Vean, de tres cosas le acusan, ¿no? Similar a lo que pasó con Jesús. Le acusan de hablar contra el pueblo, la ley y el templo. También le acusan de haber profanado el templo, introduciendo gentiles en el recinto sagrado. Bueno, esto ya sabemos lo que significa, ¿no? La doctrina de los judíos debió ser muy fuerte, debió ser muy estricta, mejor dicho. Recuerdo cuando era seminarista, íbamos a los repasos en la catedral y a los repasos para alguna ceremonia importante, ¿no? Por ejemplo, ordenaciones sacerdotales. Y los seminaristas teníamos que estar allí, pues, llevando las velas, llevando el incienso, llevando otro con el báculo, sostener el báculo del señor obispo. Otro era el que tenía la mitra, tenía que llevar un paño de hombros y todo eso, ¿no? Entonces, ya pasó como 1 hora y media, 2 horas. Entonces allí pues el templo estaba cerrado, nosotros repasando y, y nos sentamos un ratito y y el que estaba enseñando nos dice, ¿ustedes por qué se sentaron en el lugar del señor obispo? Dice, allí en esa silla del señor obispo bueno, ahora no pasa nada, pero antiguamente era lo peor. Nadie podía sentarse en ese lugar, en el lugar del señor obispo. Eso era casi como una especie de herejía, ¿no? No, bueno, no sería herejía, pero era como un pecado grave, ¿ya? Era algo grave. Eso es tan estricto la liturgia. Claro, nuestra liturgia es liturgia romana. La liturgia aquí debería haber, decíamos, una liturgia latinoamericana, debería haber una liturgia un poquito más suave. La nuestra es bastante estricta. Por eso, hablando litúrgicamente, pues a veces no se puede ni aplaudir en las misas, no se debería ni que haya bullas, nada, ¿no? Pero aquí, pues en los pueblos, bueno, en las iglesias, ciertamente de gente de pueblo, nada, vienen con los niños, pues
a veces hacen bulla, lloran, a veces están jugando por allí, ¿no? Claro que cuando se pasan, pues hay que decirle, por favor, los familiares, por favor, tienen que cuidar a los niños, pero tampoco es que están corriendo en el altar y eso, ¿no? O sea, no. Bueno, aquí no llega a eso, pero la liturgia propiamente es bien estricta, ¿no? Eso es lo que pasó, vean, dice que entonces acusaban de haber profanado el templo, introduciendo gentiles en el recinto sagrado. Pues para los judíos era algo muy importante su templo y allá podían solo llegar personas purificadas, por eso tenían unas, unas fuentes de agua, ¿no? Para que se purifique la gente, y sobre todo y los judíos, y los otros no podían entrar porque eran gentiles, porque eran paganos, porque eran excluidos, ¿no? Excluidos. Entonces, bueno, de esto le están acusando. Los, eh, quienes les acusan, pues son los judíos, los judíos que, que están, pues, son doctos, como quien dice, ¿no? Entonces, introduciendo gentiles en el recinto sagrado, una ofensa por la que el transgresor, según algunos avisos esparcidos por el templo, debería pagar con su vida. Entonces, sí, vean, es algo grave, ¿no? Muy grave esto. Ha dejado entrar a personas gentiles solo por eso, solo por eso, pero vean, es cosa de pagar con su vida, bien estricto los judíos. Se informa del altercado al tribuno, comandante de la guarnición romana de la fortaleza uh, Antonia, que lideraba con el templo por el lado norte. Acompañado de su guardia, rescata a Pablo de manos de la chusma, o sea, de toda la gente, ¿no? Pero al propio tiempo lo arresta como presunto agitador. Pablo seguirá como prisionero de los romanos hasta el final del libro. Pablo seguirá como prisionero de los romanos hasta el final del libro. Estamos en el capítulo 21 y todo este tiempo ya prácticamente uh, será, será pues prisionero, aunque hay momentitos que cobra la libertad, como por ejemplo en Roma, dice, cuando llegó no encontraron, no encontraron culpa en él, lo liberaron creo que un año y aparece como que se ha ido a España, decían, un año se ha ido a España, regresa y continúa, ¿no? Continúa el juicio, no sé, le acusan nuevamente y ahí pues se sabe que él es martirizado, aunque no habla de eso el libro de Hechos de los Apóstoles, pero el comentario sí lo ponía así, solamente eso ponía, ponía que él se ha ido a España, al parecer. Él lo dice, ¿no? En una carta lo dice. Entonces, por eso, no sé si sale más adelante unas diapositivas, pero adelanto si es que ya está, y si no, pues no pasa nada. He querido poner aquí una imagen de la pasión de Cristo, donde pues los romanos están, bueno, Jesús está ante el tribunal de los romanos. Es, es algo similar que tienen que padecer también los apóstoles. Y Pablo sufre también las mismas persecuciones. Pablo también sufre lo mismo, ¿no? Las persecuciones. Bueno, vamos a continuar. Pablo dirige la palabra a la muchedumbre. Mientras subía las escaleras que conducían a la fortaleza Antonia, Pablo le preguntó al tribuno si podía hablar con él. El tribuno, que había encontrado a Pablo en medio de una multitud alterada, había supuesto que era
un agitador egipcio, personaje que aparece también en la obra del historiador judío Josefo, que recientemente se había llevado consigo al desierto a 4.000 asesinos. Pero inmediatamente cambia de actitud cuando oye a Pablo hablar en griego. Pablo le informa de que es un judío natural de Tarso y le pide permiso para dirigirse a la muchedumbre. Entonces ahí vamos a ver, vamos a ir viendo qué es lo que dice, ¿no? Bueno, entonces a la muchedumbre. Entonces voy a, voy a, voy a cambiarme de lugar porque vinieron visitas y parece que no voy a poder trabajar tranquilamente. Voy a otra sala, ¿no? Entonces voy a poner silencio durante unos minutos. A ver, no sé por qué no aparece. A ver, ¿dónde estamos? Lo puedo poner en silencio a usted, padre, no hay problema. Lo voy a poner Ya, en este momento. Ok, ya está. ya estoy por acá nuevamente. Bueno, entonces, solo que ahora voy a ver dónde está la diapositiva que cerré. A ver. Su pantalla todavía se sigue compartiendo. Está en la 20. Ah, ya, sí, 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 sí. Muchas gracias. Se fue otra vez para adelante. Bueno, vamos a bajar. Entonces eso, aquí estamos, ¿no? Ya, prisionero de los romanos hasta el fin del libro será Pablo. Aquí está la persecución que sufre él igual que Cristo. Y aquí ya hemos leído esto. Ya, el tribuno asiente a Pablo de pie. Mm, Ahí está. Mm, En la escalinata hace el gesto habitual de quien va a empezar a hablar en público. El apóstol se dirige a la gente en hebreo, arameo, atrayendo así su atención. El discurso de Pablo a la muchedumbre en el templo es esencialmente una autobiografía. Desde las palabras iniciales, soy judío, dice. Pablo subraya su identidad judía en el pasado y en el presente, como algo que comparte con su hostil auditorio. Entonces, recordemos, Pablo pues tiene dos nacionalidades. Es judío y también es romano. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Es un hombre erudito, como se dice, un hombre
pues que por eso escribe él, ¿no? Él escribe, pues recordemos que en tiempo antiguo, pues no cualquiera sabía leer y escribir, no cualquiera tenía esas dos nacionalidades, no cualquiera podía hablar en sus diferentes idiomas. Entonces, pues él continúa la lucha, continúa pues predicando, dirigiéndose a la multitud, ya aunque sabemos que son sus últimas intervenciones, pero bueno, continúa la misión, ¿no? Este, a ver, no sé por qué, ya, me aparecía una barra allí. Usando una fórmula habitual en las antiguas biografías para describir los primeros años del sujeto en cuestión, Pablo declara que nació en Tarso de Cilicia, que fue educado en esta ciudad, Jerusalén, y adoctrinado a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la antigua ley, mostrando un gran celo por Dios, como vosotros hoy, dice él, ¿no? Tras haber hecho todo lo posible por poner de su parte al auditorio, Pablo pasa a relatar su anterior persecución del camino y su conversión camino de Damasco, un relato que coincide a grandes rasgos con el que nos ha dado Lucas. Entonces, como ya hemos leído, pues, una parte de la carta que él escribe sobre lo que aconteció. Lucas también lo dio a conocer, algo similar, aunque no será del todo igualito, pero este es su testimonio, ¿no? Es su testimonio que da a conocer y, y dice, y es una forma de defenderse, ¿no? Si yo he sido educado igual que ustedes, somos hermanos, hablamos el mismo lenguaje. ¿Y por qué? ¿Por qué me van a condenar? Entonces continúa, ¿no? Vamos a ver. Este, continúa predicando. Pablo, ciudadano romano. Primero hemos dicho era judío. Ahora él se defiende así. El tribuno ordena que Pablo sea introducido en la fortaleza e interrogado con azotes. Cuando iba a ser manateado, maniatado, pregunta al centurión si es lícito azotar a un romano que no ha sido debidamente declarado culpable. El centurión advierte del hecho al tribuno, que expresa su extrañeza de que el prisionero que poco antes le había dicho que era ciudadano de Tarso no hubiese elegido no hubiese alegado su ciudadanía. Me parece la barra aquí. Ya. Su ciudadanía romana. A ver si esto se desaparece. No desaparece. Bueno. Pablo ante el Sanedrín. He querido poner ahí unas imágenes de cómo era el Sanedrín, ¿no? Decíamos las clases pasadas, el Sanedrín se componía de algunos grupos, de algunos líderes de esos grupos, y eran doctores de la ley, eran eruditos, eran personas muy preparadas, y era difícil contradecirles. Ellos eran la máxima autoridad, así como pues un juez en el estado, ¿no? Entonces ahí vemos pues esa imagen, como en la primera de la pasión de Cristo, ¿no? Como eh, pues con esa rabieta que le observan y le insultan a Jesús, pues porque había roto el sábado, porque había roto la ley, porque había, no sé, pues, porque había roto alguna doctrina, aunque el Señor dice, ¿no? Yo no he hecho algo malo para que se porten así, pero bueno, mm, aunque bien lo presenta Mel Gibson, pues, en esa película, detrás de todo esto está Satanás. Satanás está allí, pues, eh, actuando porque él es
el príncipe de este mundo, dice el mismo Señor Jesús, ¿no? Es el príncipe de este mundo quien tiene que ser, pues, arrebatado. Pablo ante el Sanedrín. Estamos en el capítulo 22 todavía. El tribuno advierte que se encuentra ante un caso difícil, pero necesita saber algo más sobre el prisionero. Con tal fin, al día siguiente lleva a Pablo ante el Sanedrín. El apóstol está viviendo la predicción que hizo Jesús a sus seguidores. Sufrirán persecuciones, dice, ¿no? Sufrirán persecuciones. Bueno, Pablo apela al emperador. Aquí estamos en el capítulo 25. Ese es el tema ya que, ese es el tema ya pues que es el camino hacia Roma, ¿no? Pablo apela al emperador, capítulo 25. Festo decidió resolver el caso de Pablo sin más dilación y lo planteó a las autoridades judías con ocasión de su primera visita tras tomar posesión del cargo. Las autoridades pidieron que fuera trasladado a Jerusalén, pues querían tenderle una emboscada y matarlo. Entonces, más bien las autoridades proponen que alguien esté cuidando, que siempre esté alguien cuidando a Pablo. Pablo navega a Roma. Pablo viaja a Roma. Estamos en el capítulo 27. Pablo viaja a Roma en compañía de otros prisioneros y de algunos amigos, custodiados por un centurión llamado Julio, que resultó ser otro de los buenos centuriones que encontramos en el Nuevo Testamento. El lector de los hechos puede seguir con facilidad la ruta del barco, sirviéndose de un mapa, primero por la costa occidental y septentrional de Chipre, después en dirección oeste, por la costa meridional de Asia Menor, posteriormente en dirección sudoeste, hacia la costa meridional de Creta. Esto podemos ver pues en los versículos del 4 al 8. Bueno, aquí he querido poner una imagen del naufragio de Pablo. El barco pues sufre ese accidente y llegan a una isla, ¿no? Entonces Pablo en Malta, esa es la isla donde han llegado. El barco había encallado en una isla llamada Melita, normalmente identificada con Malta. Sus habitantes trataron con amabilidad a los supervivientes, algo inusual en caso de naufragio. Se quedaron profundamente impresionados cuando Pablo salió ileso de la mordedura de una víbora. Ahí estaban pues, ¿no? Haciendo una fogata. Él se fue a traer unas ramas y mientras cogía las ramas, pues una serpiente le atacó en la mano. Y sin embargo, pues ellos decían ya, después de unos 20 minutos, esta persona ya quedará inconsciente, una hora máximo, ¿no? Pero el veneno no le hizo nada a Pablo. Pablo, dice, curó al padre de Publio, gobernador de la isla, y a otros enfermos. Curó. Cuando llegó el momento de partir, los isleños suministraron a Pablo y a sus compañeros. Hemos, per- hemos perdido de vista a Julio, a los soldados y a los otros prisioneros. Provisiones para el viaje. Hemos pedido debe ser. Ah, ¿no? Hemos perdido de vista a Julio. Bueno, no sé. Esto es un comentario. Igual pues, decía el comentario más adelante que a Pablo, a San Pablo lo consideraban como un dios. Claro que y ponían con minúscula, ¿no? Como un dios.
Estoy leyendo el mensaje. Qué alegría verlo, Padre. Feliz resurrección. Con todo respeto, lo amo con toda mi alma. Gracias por su sí al amado. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga también. Bueno, sí, felices Pascuas de Resurrección. Felices Pascuas de Resurrección. Vamos a continuar entonces. A ver, ya nos falta poco ya. Y de ahí abriremos un momentito, pues, esta vez se ha hecho más rápido. Entonces, estoy viendo la hora, son ya las 8 aquí, allá será las 9 entonces en Estados Unidos, ¿no? Ya las 9. Bueno, estamos en Malta entonces, en la isla, y aquí entonces hemos puesto esta pequeña imagen donde vemos la barca se ha hecho pedazos, la gente pues avanza a llegar a la isla, bendito sea Dios, y allí le invitan pues a que se acerque al fuego y le brindan pues una comidita y todos han sido amables, dice algo que no se veía nomás. Pero bueno, así es el Señor, ¿no? El Señor es así para con todos y mucho más con su siervo pues San Pablo. Pablo llega a Roma, capítulo 28 estamos ya. La última etapa del viaje se parece a una marcha real. Cristianos llegados de Roma salen a su encuentro y lo escoltan hasta la ciudad. Una vez que el apóstol está en Roma, se nos recuerda que, a pesar de todo, sigue siendo un prisionero, aunque se le permite vivir en un domicilio privado custodiado por un soldado. Está terminando ya este pasaje. Esa casi es el final, pues llega ya, se encuentra con algunos coterráneos, se encuentra con algunos hermanos de las comunidades cristianas y es una alegría también, ¿no? Es una alegría, le dan, le dan entonces ese arresto domiciliario, como se llama, ¿no? Ahí está. Misión de Pablo a Roma, el, es el Coliseo romano, ¿no? Introducción. El objetivo central de Lucas es mostrar que Cristo es Señor de todos. Ha llegado entonces al centro del mundo, que es Roma. Y él, pues, algunos decían, el San Pablo se siente bien llegando allá. Se siente bien porque por fin llegó, pues, a la capital del mundo y desde allí podrá, pues, predicar mucho mejor o llegar a muchos más su predicación. El apóstol Pablo en Roma. Él sigue escribiendo, ¿no? Sigue escribiendo, él está ahí, pues esa imagen aparece él pensando en otras ciudades también, tanto en Roma, estará pensando en Grecia, estará pensando en Éfeso, estará pensando en Jerusalén, por tantos lados que el misionero ha viajado, ha luchado, ha, ha combatido, ¿no? Bueno, el principal interés de Pablo es entrar en contacto con los líderes de la comunidad judía de Roma, a lo que invita a reunirse con él. Les explica que no ha cometido ofensa alguna contra nuestro pueblo o las costumbres de nuestros antepasados, dice él, ¿no? Había sido entregado a los romanos, no dice por quién, pero estos quisieron liberarlo al no encontrar en él un crimen capital. Solo cuando los judíos protestaron por su liberación, se vio obligado a apelar al emperador. Y deja claro, sin embargo, que no tiene nada en contra de su propia nación. Está bien, aclaró el asunto, no tiene nada, no ha hecho nada malo, ciertamente. Entonces, pues, ¿qué sucede luego?
Deseaba encontrarse con los líderes judíos en Roma porque llevó estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Ellos le dijeron que no habían recibido de Judea informes sobre él, pero que les gustaría saber algo más de esta secta contra la que tanto se habla por todas partes. Pablo pues seguirá explicando, seguirá dando a conocer las comunidades. Bueno, aquí la imagen parece que está ya frente al emperador, ¿no? Al César, y allá en Roma. Pero como digo, no le encuentran culpa y lo dejan libre, parece que es un año, y se fue a España, ¿no? El día en que determinaron los líderes de la comunidad judía de Roma volver a visitar a Pablo, y desde la mañana hasta la tarde el apóstol dio testimonio del reino de Dios y trató de ganarlos para Jesús con argumentos de la ley de Moisés y de los profetas, como ocurrió con frecuencia en el pasado. Algunos se convencieron y otros se negaron a creer, pero él seguía de misionero, ¿no? Él seguía de misionero, dando a conocer entonces, y como ya hemos dicho, quién es Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Cuando estaban a punto de irse, Pablo citó, ¿qué dice aquí? Vale, justo. Pablo citó Isaías para explicar su falta de entendimiento y les dijo que esta salvación de Dios había sido ofrecida a los paganos, porque seguro que ellos la escucharían. Esta predicación, viniendo de donde viene, parece contemplar una iglesia compuesta cada vez más por gentiles, como ya resultaba evidente a Lucas. Y aquí ya prácticamente terminamos. El libro de los Hechos termina con el arresto domiciliario de Pablo en Roma. Durante 2 años recibe a cuantos acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñando todo lo referente al Señor Jesucristo. Las últimas palabras del libro, las últimas palabras del libro, con toda libertad y sin obstáculos, pueden ser programáticas para todos los predicadores del Evangelio. Entonces ahí prácticamente ya va terminando el libro. A volver esto acá arriba. Y vamos a ver. Lucas interrumpe aquí esta historia inacabada. Nada se nos dice del destino personal de Pablo. Tal hecho parece implicar que la historia que nos cuenta, la de la difusión de la buena nueva de Jesucristo, no podía terminar con el apóstol. Y de hecho, esa historia llega a nuestros días y se proyecta hacia el futuro, cuando la iglesia trata de cumplir el encargo de Jesús en su ascensión. Sed mis testigos hasta los últimos, hasta los confines de la tierra. Sed mis testigos hasta los confines de la tierra. Hasta ahí estamos. Vamos a ver, ya estamos terminando también la materia, como es nuestro itinerario. Sed mis testigos hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, la bibliografía que hemos utilizado principalmente es de esto. Comentario Bíblico Internacional, editorial Verbo Divino. Y el otro es Introducción al Nuevo Testamento. Estos dos textos se puede conseguir digital. Yo enviaré por el WhatsApp, tengo de la hermana que podrá hacerles llegar también a ustedes si desean estos dos libros que igual
me hicieron llegar, porque ciertamente físicos hay, físicos en el internet y se puede comprarlos y no son nada baratos, ¿no? El comentario bíblico internacional estaba cerca de $150, 200. Es un texto grande y el otro pues debe estar, no sé, el precio igual, ¿no? Entonces, pero digital yo lo tengo, entonces podríamos compartir eso. Bueno, de aquí ya dejar de compartir la pantalla y ya podemos interactuar. Alguna persona que quiera pues interactuar un poquito, darnos a conocer algo más sobre Hechos de los Apóstoles, qué tal le pareció, entonces ya podemos abrir y compartir un momentito el chat. Micrófonos. Muy buenas noches con todos, felices Pascuas, que Dios les bendiga y me he propuesto pues que esta ya sea la última clase, ¿no? Cuéntenos, hermanos, ¿dónde nomás están ustedes? ¿Quién está por allí? Entonces voy a tomar lista. ¿Alguien de México está por aquí? Hola, padre. Sí, yo soy de México, Martina. Hermana, De... muy buenas noches. Buenas ¿Dó- noches, padre. ¿Cómo está? Bueno, un gusto. Entonces, cuénteme. México, de Jalisco, Oh, muy particularmente bien. Jalisco. Ujú. Saludos para allá, Jalisco. Y muchas gracias. Disculpe, yo tengo una duda. Ujú. Eh, a partir de que Pablo fue ya tomado preso, ¿es ahí donde él empieza a escribir las cartas? Que a los romanos, tesalonicenses, a los gálatas, o en qué momento Pablo escribe esas cartas. Ya. En los Hechos de los Apóstoles no se No. expone las fechas. Oh, Los momentos, usted puede leerlo en la Biblia, antes de cada carta aparece cuándo fue escrita. Por ajá, ejemplo, aparece ahí los años, ¿no? Más o menos, será en el 61, 63 después de Cristo. muy bien. Ajá, Y vea que los evangelios aparecen, e incluso San Juan es ya en el 90, 95, escribió algunos de 100 años después de Cristo. Marcos es el más antiguo, me parece que fue escrito según la Biblia, pone ahí, igual pues no es que sean datos exactos, ¿no? Pero sí, ya pues después de la destrucción del templo y eso ya van ubicándole. Y Marcos, que es el más antiguo de los evangelios, está en el 70 por ahí. Por muy eso se bien. dice que es primero las cartas, ¿no? Oh, entonces, muy bien. Muchas gracias, Ujú. padre. Ya, un Muchísimas gracias gusto. por sus enseñanzas y aunque no tuve la fortuna de estar en todas las sesiones, pero sí es de suma importancia pues todas las enseñanzas que usted nos proporcionó. Muchas gracias, que Ujú. Dios lo bendiga y pues Ya, vamos a seguir es. ahorita en este tiempo de Pascua pues escuchando Hechos de los Apóstoles, entonces yo creo que va a ser muy fructífera las enseñanzas de usted para Ujú. estarlas reflexionando en este tiempo de Pascua. Y Muchas cierto, gracias. ya, que Dios le bendiga. Cierto que en Pascua pues leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, casi vamos leyendo continuo, ¿no? Cada día vamos leyendo pues Así sobre es. cómo la comunidad vivía. Ujú.